Bienvenidos a Lo Peor de lo Peor, el podcast más basura, más mierda de Santa Cruz, de Bolivia, del mundo, el podcast que no deberías ver nunca, no deberías escucharlo nunca, porque es una huevada, pero hoy sí deberías escucharlo porque mi invitado es muy especial y la historia con mi invitado, bueno, viene de hace varios años atrás. Justo yo estaba en una situación en la que creo que había ganado un premio o algo, un reconocimiento, no me acuerdo o qué pasaba bien en ese momento en mi vida. Y me llama esta persona, me invita a su programa de radio porque quería entrevistarme. Y bueno, yo no lo conocía, no sabía lo que hacía. Fui a su programa de radio, me trató muy bien. Y luego con el tiempo fui descubriendo que él era escritor, comunicador, periodista. Y es muy interesante porque todo lo que ha hecho en su vida siempre ha estado ligado a la palabra y al poder de la palabra, ya sea en el momento de compartirla, de comunicarla. Y me parecía muy interesante tenerlo como invitado para poder conocer su punto de vista desde lo que es ser un escritor, ¿no? Entonces quería presentarlo a Alfredo, querido Alfredo, buenas. Uri, una alegría, realmente un honor estar en tu espacio. Me encanta tu podcast, me encanta el nombre, me encanta tu iniciativa irreverente, como siempre deben hacerse las cosas, moviendo el piso, saliendo de lo de siempre. Estoy a tus órdenes, querido Uri. Oye, muchas gracias, querido Alfredo. Bueno, eh, mira, yo de recordar un poquito viéndote, porque mal que mal, en estos, digamos, 10 años, eh, siempre se ha sabido de vos por tus actividades de una u otra forma. Desde la serie de libros esto de Badas, eh, Ujú. últimamente por esta serie de libros de literatura infantil, la campaña contra el bullying, que también me gustaría que hablemos en algún momento. Y lo que decía al comienzo, toda tu vida ha estado ligado a la palabra. Y me Correcto. da curiosidad, y me gustaría que empecemos por ahí, ¿cómo es que nace, aparece esto en tu vida? ¿Fue algo que de niño se desarrolló o fue algo, en qué momento apareció esto de la literatura, de la poesía, de todo esto? Muchísimas gracias. Eh, Poco a poco he ido tomando conciencia de todo esto. Un amigo mío me decía, la vida es este tablero de ajedrez, te van apareciendo las fichas, ¿no? Pero no te das cuenta de ello hasta que más o menos en algún momento ves el tablero completo. Eh, no lo sabía, no sabía que iba a ser un obrero de la palabra, no sabía que iba a vivir de esto, no sabía que iba a producir los libros. Eh, Alguna intuición tuve cuando terminé el colegio y dije voy a estudiar comunicación social, nada más, ¿no? Pero no sabía en lo más mínimo que iba a pasar. Creo que mucho de esto tiene que ver mi madre, Uri. Cuando yo era niño, tenía un problema de salud que me impedía hacer actividades físicas como los otros niños, correr, jugar, salir, reír. No podía. Soy asmático, siempre lo he sido, pero un asmático crónico con crisis muy severas. Entonces, mi madre, para que yo no esté triste, para que no esté aburrido, para que no esté mal, me enseñó a leer y a escribir muy temprano, antes de ir al colegio incluso. Entonces, pero no solamente eso, sino que en su limitada economía hizo un esfuerzo y me compró los cuentos, las revistas, los primeros libros, y creo que eso fue el inicio, ¿no? Porque mientras mis amigos salían a la calle a jugar pelota, a corretear, a jugar a la tuja, yo en mi lectura viajaba, ¿no? Trascendía fronteras espaciales y del tiempo, conocía el mundo y realmente era muy feliz, me gustaba todo aquello, pero muchísimo. Seguramente ahí dije, en algún momento quisiera escribir historias como estas que leo, pero como te digo, no me daba cuenta, ¿no? Ya después, otro momento importante es en la adolescencia, cuando de pronto en el afán de conquistar chicas, ¿no? Empiezo a escribir versos y ahí aparece un pequeño chispazo, ¿no? Y escribía cosas
y las chicas leían y me miraban y me decían, no, vos no escribiste esto, no puede ser, no es posible. Eh, Tampoco yo me daba cuenta de lo que había hecho, así que como me rechazaban, yo botaba esos versos, me deshacía de esas poesías, lo lamento ahora mucho, ¿no? No las conservaba. Después ya en la universidad vuelve a aflorar el tema poético, ya con un contenido más social, y escribo temas sobre la vida, sobre el amor, por supuesto, pero también temas sociales, sobre los niños en la universidad, y estoy en la etapa más bohemia con mis compañeros, eh, en algunas cantinas bebiendo, y de pronto los borrachos de otras mesas me compraban los poemas y seguíamos tomando. Entonces, van apareciendo así, como pequeños chispazos en esa trayectoria, pero aún no lo voy a saber, no lo voy a saber hasta que un amigo mío, un editor, eh, perdón, participo de un concurso municipal de literatura con mis poesías, con las que había logrado guardar. Ah, wow. Sí, y no gané, no gané, pero me dieron una mención honrosa. Y este amigo editor observa aquello, se entera de la noticia y me dice, yo te voy a publicar. Y me publican con otros dos autores más noveles. O sea, la primera vez que publicábamos los tres juntos, y ahí sale el libro Tres al Hilo junto a Óscar Barberí, Puki y Alejandra, perdón, Óscar Gutiérrez, Puki y Alejandra Barberí. Y ahí empieza todo esto, ¿no? He publicado mi primer libro, estoy trabajando ya como periodista en El Deber y eh, una compañera me dice, a ver tu libro, me dice. Ah, qué bonito, me dice. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Y vendí mi primer libro y me quedé loco. ¿Se puede? O sea, Claro. no eran solamente los borrachos, ¿no? De pronto hay como una, una aceptación y digo, qué interesante, lo voy a seguir haciendo. Y desde ahí hasta acá ya llevo 7 libros publicados propios, he escrito para otros autores como ghostwriter, como autor invisible, escribo libros por encargo, memorias, documentos, sistematizaciones. Soy un obrero de la palabra, querido Uri. Oye, qué interesante al escucharte esto del asma crónico, porque yo igual soy asmático. Tenemos eso en común. Eh, en mi caso, por suerte, nunca fue crónico, nunca me limitó a hacer algún tipo de actividad, pero sí me hizo recuerdo a Martin Scorsese, que Ya, gran director de cine, que en su primera etapa de su vida pasó por lo mismo. Y entonces lo que él hacía era que dibujaba sus historias porque él no podía salir a la calle con los niños a jugar, justamente por esto, ¿no? sí, Entonces, sí, bien interesante cómo juega en el tema de la creatividad, ¿no? Todas estas limitaciones. Entonces, como que uno gana y pierde al mismo tiempo, ¿no? Con este tipo de situaciones. Y sí. Son esas leyes de la compensación famosa, mm, ¿no? Cuando perdés ciertas facultades, pero desarrollás otras en compensación. Es muy interesante. exactamente. Y me parece fascinante el tema de la poesía. Yo sé que tenés un amor por la poesía bien particular. O sea, obviamente, no sé qué tanto en los últimos años has seguido todavía con la poesía, pero siempre está ahí. Y me gustaría que me comentes un poquito por qué pensás que la poesía es importante o relevante de repente en estos tiempos. Porque la poesía yo siempre la encontré eh, como ese tipo de ejercicio literario eh, que hoy en día cuando ves en el tema de cómo está compacto todo, o sea, todo ya es casi más parecido a un haiku, todo es dos, tres palabras, de pronto es un meme, y incluso la gente, no sé, todo está más comprimido, pero igual escrito pero comprimido, ¿no? Pero la poesía sigue siendo una aventura, una especie o sea, una cosa muy interesante que
todavía creo que falta a veces darle oportunidad, aunque sea como una especie de iniciación en la lectura, digamos, ¿no? ¿Y vos cómo lo ves esto? Bueno, yo tampoco les encuentro utilidad, digamos, ¿no? No, hasta ahora no sé para qué sirve la poesía, en qué realmente puede contribuir. El otro día, el año pasado, cuando tuvimos el super mega incendio de la Chiquitanía, a mí me salió un poema desde las entrañas de bronca, de empute, de rabia, ¿no? Que se llamó El Retorno, que habla del regreso del carretón de la otra vida y que viene a recoger a los jaguares, a las antas, a los tucanes que se han quemado en la Chiquitanía, ¿no? Y yo digo, va cargado, va atestado, ¿no? De esos cuerpos y además de los árboles centenarios, todo lo que se ha quemado, pero va a volver a llevarse los responsables de toda esta mierda, ¿no? Va a llevarse a todingo los que por unos cuantos denarios venden incluso hasta sus propias madres. Entonces, ahí tal vez podamos encontrar una utilidad catárquica de la poesía, ¿ya? Pero es muy personal, es muy mía, es mi bronca, es mi rabia. Yo no sé si le sirve a alguien más. Ahora, las personas que han leído o han escuchado ese tipo de textos míos, sí se han sentido identificadas, sí este, se han sensibilizado frente a aquel dolor, pero no sé, no sabría decir más, ¿no? A mí en lo muy personal sí me sirve. En este caso me permite liberar un poco de rabia, ¿no? Eh, para eso sí, para conquistar chicas no sirvió, ¿no? Entonces, no tengo una respuesta, pero sí tengo la necesidad de expresar, ¿no? Todo eso que siento de una manera estética, de una manera eh, irreverente también, ¿no? De una manera musical. Eso es lo único que puedo decir, Claro, querido Dino. yo siempre lo vi por ese lado. Lo interesante o atractivo de la poesía lo vi por el lado musical que tiene, que no tiene otro texto, ¿no? Sí o sí, cualquier tipo de poema siempre va a tener una frecuencia o una forma musical ahí que es muy interesante, pero siempre me fascinó a mí esto de que, creo que igual comparto como vos, que no en estos tiempos no es tan útil o tan relevante como uno quisiera, pero sí parece interesante como, como herramienta de expresión, digamos, ¿no? Como decir. Ahora, yo decía alguna vez esta definición de la poesía, decía yo que solo la poesía es verdadera, todo lo demás es cuento. Entonces, me parece que a través del uso de estas expresiones bellas, estéticas, musicales, auténticas del alma, eh, los poetas nos acercamos un poco a eso, a la gran búsqueda de la verdad, ¿no? Es las cosas decirlas tal como realmente son. Eh, Tal vez es eso, una posibilidad de acercarnos a la verdad de una manera más auténtica, más real, pero todavía no lo encuentro una definición. No, claro, pero ahí, por ejemplo, yo creo que hay un conflicto a veces, creo yo, que quizá ahí vos me darás tu opinión, que viene con el tema de cómo te enseñan a leer poesía o novelas en el colegio. Que a veces si no tenés la oportunidad de tener padres que tengan esa cultura fuerte de lectura y de leer, digamos, cosas más elaboradas, eh, y, y no tenés la suerte tampoco en el colegio de tener quizá buenos profesores que te puedan ayudar a entender o a gustar, porque por lo menos yo te hablo desde la parte del cine. Eh, para mí no fue hasta que en la escuela de cine nos mostraron otro tipo de películas
y nos ujú. explicaron cómo funcionaba, que ya le encontrás un gusto y empezás a verla y la empezás a disfrutar de otra forma, porque al comienzo uno puede estar tan acostumbrado a una forma o una estructura que todo lo que se sale de eso eh, es complicado, ¿no? Entonces, y creo que quizá la gente o los niños o los jóvenes en esa pequeña etapa, si no se enamoran, como que los perdés y después ya como que depende de ellos si más adelante o no agarran pasión por la lectura, ¿no? Sí, ese es el problema de la educación en Bolivia en general. Nos hicieron odiar todo, ¿no? Nos hicieron odiar todo. Nos obligaron a leer, nos hicieron pasar materias que no tenían ningún tipo de sentido, de utilidad, dónde se aplica esto, para qué sirve, ¿no? Y además venían unos profesores tan pesados, tan horribles, tan feos, que más bien nos distanciaron de la posibilidad de enamorarnos de esos conocimientos, los detestamos, ¿no? Entonces, ese es el problema de la educación en general, eh, y es realmente una suerte, ¿no? Para un ser humano poder encontrar el camino otra vez hacia la poesía, hacia el cine, hacia la música. Quizás por eso también no todos terminan eh, tomándolo como una vocación. Es un problema estructural de la educación boliviana, insisto, y por eso es que yo en lo particular trabajo ahora en los niños, con los niños, tratando de que esta experiencia con la lectura sea lúdica, sea agradable, sea linda, ¿no? Eh, y tenés mucha razón, si no hay un referente en casa, si no hay algo que te enganche, estamos perdidos, ¿no? A mí me gustaba mucho la poesía costumbrista. eh, me gustaba mucho escucharlo al Camba Florencio. No recuerdo a otros declamadores, porque él era declamador, ¿no? Pero gracias a él descubrí la poesía de los grandes escritores cruceños. Entonces, hoy estoy cultivando el costumbrismo, estoy escribiendo poesía costumbrista. La, Durante mucho tiempo se cuestionó a los poetas cruceños por ser demasiado costumbristas, porque éramos muy provincianos, nos dijeron. Su poesía relacionada a la tierra, a sus costumbres, pero es lo que es, ¿no? Es lo que es. Entonces empezaron otras formas, otras búsquedas, ¿ya? Y quedó relegada la poesía costumbrista como una cosa de quinta, digamos, ¿no? Yo estoy tratando de reivindicarla en mi próximo libro que estoy trabajando, se llama Goyorías, es de poesía costumbrista, pero con contenido. Oye, qué bueno, qué bueno. Sí, y es verdad, ¿no? Este, quisiera saber por qué, bueno, estos últimos años te has involucrado mucho en la literatura infantil, pero hay un motivo específico, pasó algo en tu vida que te hizo ver como este camino de repente que has tomado en estos últimos años. Seguramente es una revancha, ¿no? Seguramente es una revancha. El hecho de no haber tenido una infancia plena, pletórica, ¿no? El año 82, cuando yo tenía 10 años, Tawichi salió campeón de no sé qué, creo que era un mundial, un mundialet, ¿no? Y eran nuestros ídolos. Y yo realmente quería jugar pelota, ¿no? Ujú. Y hacer muchas otras cosas que hacían los niños y me frustré mucho, me frustré muchísimo. Quizás es una revancha, querido Uri, quizás todavía es ese niño que vive dentro de mí, que no se quiere ir, que quiere salir a jugar, y por eso juego con las palabras y hago rondas y hago sopas de letras, ¿no? Y hay una increíble química con los niños. Es como si los niños se encontraran con otro niño cuando me junto con ellos y hay una cosa de empatía increíble, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Es darme
una segunda oportunidad de alargar esa infancia que no tuve, querido Uri. Claro. No, y leyendo un poco de tus libros, de esta serie de literatura infantil de estos últimos años, me hizo recuerdo a... Me acuerdo que en la época de adolescente, bueno, mi madre, porque mi padre tuvo que viajar fuera del país, nos crió casi sola, ¿no? Entonces llega la etapa de adolescencia, donde hay cambios en el cuerpo, hay un montón de cosas, y mi madre no sabía cómo comunicarse. Y me acuerdo que un día me llegó con un librito. Era un librito que no narraba manera de historia entre un chico y una chica lo que pasaba con el cuerpo ¿no? Los sueños húmedos, cosas así, pero de una literatura muy fácil de entender, donde Bien. no tuve que charlar con ella, también porque supongo que ella tenía en ese momento, digamos, esa incomodidad o no tenía, si querés, los elementos para comunicarse, pero el librito me ayudó mucho. Y Sí, leyendo, como te digo, tus cuentos, estos relatos, me parece muy interesante cómo logras eso, ¿no? En los cuentos pequeñitos, porque eh, es cierto, a veces incluso por falta de desarrollar empatía, no vas entendiendo como niño cómo tus acciones que pueden ser a veces caprichosas, los niños no son malos, simplemente no están entendiendo o están todavía midiendo su fuerza, ¿no? Hasta qué punto puedo exactamente. yo tira y afloje. Y si el padre no llega a poder comunicarse bien con él, tener esta alternativa de literatura es muy interesante porque el niño solito en lo que lee encuentra una reflexión, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en realidad ese es el origen, el génesis de uno de mis libros, Cuentos antiberrinches, ¿no? Que narra la historia de niños que hacen escándalos, pataletas, ¿no? Lo clásico, cuando ellos todavía no pueden gestionar comunicacionalmente sus necesidades, no tienen las capacidades para poder hacerse entender, entonces apelan al berrinche, ¿no? Para ser escuchados, para ser atendidos. Eh, Eso es primera, un primer acercamiento, ¿ya? Esa es la lectura más superficial, pero por dentro hay otra intención en ese libro. Vuelvo otra vez al tema del niño que yo llevo dentro. Resulta que cuando yo escribí mis primeros libros de cuentos infantiles, la editorial La Hoguera, que fue la que me publicó aquello, me invitó a visitar colegios, ¿ya? A promover los libros, a hacer actividades de promoción de la lectura, ¿no? Conversatorios. Y en ese contacto con los niños, descubro a muchos chicos en una profunda tristeza, sumidos en una profunda tristeza. No participaban, muy calladitos, muy reservados, ¿no? Cuando la gran mayoría eufóricos, había que pedirles que se callen, pero algunos habían muy retraídos. Y voy indagando, voy buscando, voy entrando en confianza y descubro el bullying, víctimas del bullying, chicos que estaban realmente muy mal, ¿no? Y desarrollo yo una actividad, no me estoy pasando a otro tema, pero tiene relación con esto que vos preguntabas. Desarrollo una actividad inicial de una charla, yo quería hacer algo y quería dar una pequeña charla sobre el bullying, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Investigué, me preparé todo y empecé a trabajar en ese tema. Cuando entro a ese mundo, descubro el infierno, querido Uri. Los niños no solamente sufrían de bullying, no solamente estaban destrozados por esa lacra del acoso escolar, había muchos chicos destrozados por la violencia intrafamiliar, niños golpeados, lastimados, con traumas psicológicos muy severos, niños que habían sido víctimas de violaciones y, y todo eso me golpea profundamente, ¿no? Y especialmente el tema de la violencia intrafamiliar.
Entonces yo escribo estos cuentos anti-berrinches, no solamente para estimular la lectura, la aventura, sino para decirle a los niños, chicos, pórtense bien. Es un mal momento para hacer berrinche. Los padres están agotados, estresados, tienen demasiada carga, dos, tres trabajos, no alcanzan, súper deudas, ¿no? Y encima ustedes aparecen haciendo berrinche, los van a reventar. Y hay un momento Claro, en que el padre, la madre, pierde el límite entre el castigo y su propia catarsis y descarga toda su rabia, toda su frustración, todo su empute en la espalda de su hijo. Y terminan en los hospitales o terminan muertos. En esta pandemia hemos tenido ya no sé cuántos infanticidios, ¿no? Que es toda esa descarga de rabia, de frustración de los padres en las propias espaldas de sus hijos. Entonces, los cuentos antiberrinches tienen una segunda finalidad, ¿no? Que es advertirle a los niños que es mal momento ahorita para este, hacer líos de lo que sea, ¿no? Voy a eso, apunto a prevenir que les pase algo. no, claro. Y bueno, siempre creo que es importante, o por lo menos creo que si los padres supieran de que en este tipo de libros pueden tener herramientas para poder lidiar con cosas que son muy sencillas. O sea, a veces, como pasó con mi madre, si como padre no tenés quizá la capacidad para poder comunicarte y estás en ese conflicto, libros como estos pueden darte una mano. Porque incluso si eh, el niño se queda con dudas de lo que leyó, por lo menos incluso puede abrirse un debate a que pueda hablar con el padre y discutir, se pueda destapar un tema de repente y pueda haber esa comunicación que a veces también creo que uno de los grandes problemas entre padres e hijos, hasta ya bien adultos, es el tema de la separación, ¿no? De yo soy padre y vos eres hijo y no somos amigos, ¿no? A mí me respetás, vos haces esto, yo hago esto. Y eso es complicado, ¿no? Porque quizá en una etapa de la vida sí eso genera un orden, pero después hay que encontrar una manera de poder cambiar eso a una amistad para lo que no resta de la vida. Entonces, es bien importante tener este tipo de literatura. Y con esto, querido Alfredo, eh, sí me gustaría que entremos al tema del bullying, que me sorprendió mucho cuando en las redes te vi involucrado en esto, y bien involucrado, ¿no? Porque eran campañas, creo que se extendían varios meses. Y me dio curiosidad de cómo fue de que estabas involucrado en esto, eh, porque obviamente el bullying eh, existe, pero uno lo conoce incluso por el mismo término en inglés, porque lo ven en las Sí. películas gringas, le hacen bullying al gordito o al gay o lo que sea, y de ahí, digamos, ¿no? En las novelas o donde sea que uno vea eso. Pero si uno reflexiona, eh, por lo menos en mi generación, el bullying era algo muy normal, pero también muy normalizado. No era algo que se siquiera uno podría quejarse, porque si uno se quejaba era un maricón, como decíamos en esa época. O si no, los mismos profesores o los mismos directores de los colegios no lo tomaban tan grave eh, psicológicamente, ¿no? Independientemente de lo físico. Entonces, contame un poquito cómo es que, bueno, obviamente ya me diste una pequeña introducción, pero cómo este tema se vuelve como algo muy, muy importante en estos últimos años para vos. Bueno, entro a los colegios y me preparo, ¿no? Como he trabajado durante bastante tiempo en temas de educación popular, tengo cierta experiencia en la realización de talleres, de actividades de educación no formal,
Entonces creí yo que una charla, ¿no? Un taller sobre bullying podría ser muy interesante, ¿no? Y entonces investigué muchísimo, me preparé, encuentro unas estadísticas que daban una cuenta de que 5 de cada 10 chicos en Bolivia han sufrido de alguna manera de violencia. 5 de cada 10 es la mitad de un curso, es la mitad de un colegio, ¿no? Eh, Más adelante sigo investigando y otras instituciones, Voces Vitales, la UPSA, ¿no? Hacen también investigaciones y detectan que la cifra es más elevada, 8 de cada 10, dicen. Bueno, yo entro a los colegios y hablo sobre el bullying, les presento qué es, qué no es, la tipología, los tipos de violencia, ¿no? Eh, y les pregunto a los chicos cuántos de ustedes han sufrido de alguna de estas formas de agresión. Muy poquitos levantan la mano, casi nadie, ¿no? Tienen miedo, por eso que vos decís, ¿no? Tienen miedo a revictimizarse, a que les digan que son maricones, a que sus padres los revienten más todavía por no saber defenderse, ¿ya? Entonces, como no podían hablar, les digo, bueno, mejor entonces escriban en una hoja en blanco su experiencia, ¿ya? Y no se identifiquen, no pongan sus nombres. Les di 10 minutos, 15 minutos. Vuelve, vuelve un legajo de miserias humanas increíbles, ¿no? De todo. Los niños se destaparon y hablaron de todas las formas de discriminación, de burlas, de violencia que han sufrido, ¿ya? En la seguridad de que no iban a dar sus nombres, con la seguridad de que no iban a ser identificados. Se destapan. Entonces, ahí veo el 8 de cada 10, tal vez 9 de cada 10 era real, ¿no? Y surgen otras historias, como te digo, ya la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, chicos que habían intentado suicidarse y no lo lograron, chicos que andan con sus cartas de despedida en las mochilas. Entonces, eso para mí fue muy fuerte y en ese momento agarro como un compromiso. Otra vez ese niño que vive dentro me dice, oye, no puedes dejarlo esto, si ya lo hurgaste, hace algo, ¿no? Y empiezo a buscar alianzas, amistades, instituciones, generamos una cruzada y logramos poner este tema en la agenda de los medios, porque, como vos decías, era algo normal, era algo normalizado, ¿no? No se hablaba del tema, se veía en las películas, en las series, pareciera que aquí no era algo que nos atañan, ¿no? Eh, y sigo descubriendo cosas. Y cuando empiezo esta cruzada a socializar el tema, aparece gente mayor, Uri, y me dicen, quiero ayudar porque yo también he sufrido, ¿no? Gente de tu edad, gente de la mía, que hasta este momento arrastra los traumas de esa infancia violenta, ¿no? Gente que no quiere saber de reunirse con sus compañeros de promoción porque están todavía ahí sus antiguos agresores, ¿no? Personas de 50, 60 años que se perdieron en algún tipo de adicción porque nunca pudieron elaborar todos esos traumas, todo ese dolor y empezaron a hablar conmigo y descubro realmente algo demasiado grande. Entonces, en alianza con otras personas, propongo que el gobierno municipal apruebe leyes, ¿no? Para que en los colegios hayan protocolos de intervención, para que hayan gente profesional que no pagada que pueda atender todas estas cosas. Pero ahí ya me estrello con la realidad, ¿no? Con el tema político, ¿no? Y que no, que sí, que nos vamos a ver, que ya hay, ¿no? Y me frustro, pero no me rindo, pero no me rindo. Pasó algo muy curioso cuando destapo toda esta mierda, ¿no? Mira lo que pasa. Iba yo recibiendo tantas historias. Estoy hablando del año 2016 más o menos. Y
termina el año escolar y una semana después se estalla la crisis más grande de asma que me hubiera dado, porque me tragué todo eso, Mm. me tragué toda aquella frustración, toda aquella rabia, y termino en el hospital. Le tiro 10 días hospitalizado, ¿no? Y no podía parar de toser, de todo lo que había absorbido, de toda esa energía negativa que había absorbido de los niños. Entonces, eh, paro y busco otra forma de ayudar. Y en eso estoy tratando de innovar, de aprender cada vez más y puedo lanzar como una primicia este próximo año, si todo va bien, voy a dar los talleres de prevención del bullying a quien me lo solicite de manera gratuita, de manera gratuita. Antes había un pequeño aporte que yo pedía, ¿no? A los padres, a los mismos chicos, alguna institución vino, un Rotary, me pagó unos talleres, el deber me daba un poco de apoyo en la difusión, ¿no? Habían unos aportes, pero desde el próximo año va a ser gratis. Y estoy produciendo, estoy escribiendo un libro que se llama 100 historias de bullying con final feliz, de experiencias de gente que ha pasado por estos traumas, pero que logró superarlo, ¿no? Que logró revertirlo. Es un compromiso de vida que tengo, Uri. Eh, no sé a dónde voy a llegar, no sé cuánto realmente pueda impactar, pero lo único que sé es que estoy tratando de hacer algo. No, y te felicito por eso, querido Alfredo, porque es muy importante. A mí digamos, cómo, cómo lo estructuro, digamos, ¿no? Dentro de lo que estás haciendo, porque más adelante vamos a hablar de las clases de redacción que enseñás. Y yo lo relaciono eso con el bullying. ¿De qué manera? Siento que cuando sos niño, eh, por no tener las herramientas correctas de cómo reaccionar, que no tienen que ser la violencia, te dejas afectar. Entonces te doy un ejemplo, por ejemplo. De niño me acuerdo que, eh, no sé si a todos les pasó, pero creo siempre hay la primera vez que alguien te dice hijo de puta y vos te lo tomás mal. Y yo me ofendí y bueno, eso no era un bullying, pero me dijeron eso y me puse a llorar, no supe cómo llevarlo. Procesarlo. Exactamente. Ujú. Y hoy en día, pues le decís a tu amigo, hijo de puta, te dicen a vos bueno, has desarrollado otro tipo de herramientas, has desligado de esa frase las connotaciones negativas que tuvieras y le has puesto otros tipos de connotaciones. Entonces ahí creo yo que es lo interesante con el bullying y con las herramientas en su momento que un niño pueda tener de que, o por lo menos yo soy Correcto. creyente, de que el niño que hace bullying no es un niño malo, no es un mini Hitler que nació maligno, sino que es un niño inseguro, es un niño con un montón de problemas y, Oh, sí, y sí, lo que sí. hace, El agresor es víctima también. Es un chico que ha también sufrido de violencia en su casa y va y descarga con otro más débil, ¿no? Es un ciclo esto. No es que nace así, por supuesto, ¿no? A veces los niños tienen en casa un modelo de violencia como resolución de los problemas, ¿no? Y eso se va transmitiendo. El ejemplo, ¿no? Es muy fuerte. El padre violento, el padre que golpea a la mamá, ¿no? Inmediatamente es el modelo para ese niño. Eh, y claro, muchos no saben procesar. Aquí viene el gran tema. Aquí viene el gran tema. Vos dijiste, lo resignificaste, te dijeron esa expresión que en una primera instancia te dolió, pero luego lo resignificaste, ¿no? Y ya lo entendiste como una expresión más sin esa carga negativa. Pero no todos pueden hacer ese trabajo, no todos pueden hacer ese proceso. Vos le decías a un gordito, le pones nombre, le pones apodo, ¿no? No voy a decir ninguno, pero tal cosa, ¿no? Y se queda con el apodo. Y el gordito ríe, pero ríe de dientes hacia afuera. Por dentro está sufriendo, no lo ha podido elaborar, ¿no? Y le queda como un estigma, le queda como una huella.
¿Qué pasa con nuestros padres? ¿Qué pasa con nosotros cuando éramos niños? Lo mismo, no todos pudieron salir al colegio afuera a tirarse, a trenzarse con su agresor y tirarse un par de golpes para frenar el bullying. No todos pudieron, ¿ya? El problema es que antes no se hablaba, no se lo decía, ¿no? Y por eso parecía algo intrascendente. No, cosa de muchachos, no, mentira. Eso jodió la vida a muchas personas y yo las conozco. Hay gente que tiene las muñecas marcas de las veces que intentó quitarse las vendas en la infancia y le quedan las cicatrices. Personas de tu edad, de mi edad, ¿no? Entonces, y hemos hecho, cuando le pedimos a los chicos que cuenten su historia por escrito, ahí viene otra vez el poder liberador de la palabra, ¿no? Cuando ellos escriben, de pronto, ¿no? Dejan de sufrir solitos su tragedia y al compartirla, ya hay un primer alivio, ya le baja un poco la presión que ejerce sobre sus vidas ese episodio en sus experiencias y eso nos ha dado ahora la pauta para hacer, mira cómo viene la mano, es una locura. Venía yo dando talleres de redacción muy independientes, ¿no? Y ahora he casado, acabo de dar un taller de terapia contra el bullying, terapia escritura contra el bullying. Uso el taller de redacción con niños para que no solamente cuenten sus tragedias, sino que la conviertan en historias con final feliz, en cuentos que les ayuden a proyectar un nuevo horizonte en sus vidas. No, totalmente, y me parece genial y por eso te digo que lo relacioné con los talleres de redacción, porque a mí en lo personal lo que me ha pasado eh, en los últimos años, cuando alguna vez alguien yo he sentido que me ha querido ofender o me ha dicho algo, eh, es únicamente el tema de, y esto es muy sencillo, ¿no? Pero es únicamente el tema de decirle, oye viejo, me dijiste esto, me hirió, pero de verdad querías decírmelo, ¿por qué me lo dijiste? O sea, es un tema de casi como de empatía reversa, ¿no? Uh -huh, Y la uh -huh. persona que hizo el daño, que insultó, lo que sea, al, al verse, digamos, confrontada de manera pacífica, se queda tan hueviada que ya no tiene para él sentido hacer o decir más porque no, de alguna forma, incluso al escuchar desde la otra persona, recibe esta empatía de reversa, ¿no? Decir, mira lo que dijiste, lo que hiciste provocó esto. Independientemente de que esta persona se disculpe o no, es muy complicado, muy difícil que esta persona vuelva a hacerlo porque entendió algo que no lo había entendido antes. Entonces, son esas como pequeñas Exacto. herramientas que uno desarrolla con suerte, como decís vos. Pero sí es verdad, muchas personas no tienen esas herramientas emocionales No pueden, no y, tienen, y exactamente. sufren porque se toman muy a pecho acciones, señas, comentarios que a veces no son quizá para que se sientan así, pero las personas no tienen estas herramientas, ¿no? Y me gustaría que, eh, ya entrando al tema de tus cursos de redacción, una cosa que me parece muy importante ligada al bullying, ligada a la vida en general, eh, que creo que es la importancia de la redacción, para mí es el tema de armar una idea y expresarla. Y la Sí, herramienta, quizá es una de las herramientas, perdón, más poderosas que te pueden enseñar en el colegio incluso. uh -huh. Porque en el momento que vos tenés la capacidad de poder transmitir una idea verbalmente, que muchas veces empieza escribiéndola de repente, en la reescritura y luego si querés en la verbalización, encontrás un poder, la gente te escucha, que es muy interesante eso, ¿no? Como cuando comunicas y decís bien las cosas, la gente te escucha, se te abren las puertas, la gente se puede calmar, la gente incluso se puede
podés incluso provocar a la gente simplemente con la forma en que expresas tus ideas. Ya sea que lo uses para tu vida, ya sea que lo uses para, digamos, cosas literarias. Pero contame cómo ves esto de que la redacción y aprender a redactar sea algo que realmente te ayude en todos estos aspectos en la vida. Ha sido una cosa progresiva, encontrar ese poder de la palabra. Eh, y hasta ahora termino de dimensionar realmente, ¿no? Lo increíble que son las palabras cuando uno empieza a manejarlas. Dice este personaje de la saga de Harry Potter, Dumbledore, dice, las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infringir daño y de remediarlo, ¿no? Me encanta esa frase porque le da la dimensión realmente, ¿no? Más real de esta herramienta, de esta arma, ¿no? Cuántas cosas se pueden lograr, ¿no? Con el uso correcto, ¿no? De estas herramientas, de la palabra. Solamente como un ejemplo, esto que estamos hablando ahora, ¿no? El niño que escribe, que cuenta su historia, que la comparte, ¿no? Se libera de toda esa tragedia, alivia las cargas y vuelve a la vida con una alegría increíble, ¿no? Eh, Ahora, no he terminado de conectar las cosas, todo va sucediendo de una manera misteriosa, ¿no? Yo trabajé en periodismo, después de que salí de la universidad, trabajé en periodismo unos 12 años. Cuando estaba yo en el ejercicio de la actividad periodística, eh, yo encontré unos 2 o 3 temas terribles de corrupción en los que quise hurgar, quise investigar, hacer periodismo de investigación. Y los jefes de comunicación, los jefes de los medios, los dueños de los medios, ellos me ponían freno, ellos me censuraban, me desviaban los temas, ¿no? Entonces yo comprendí, pucha, no, hasta aquí nomás, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Un, 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 no puedo, o sea, no puedo ser cómplice de estas cosas, no puedo callarme, ¿no? Los medios me ponen mordaza. Entonces salí de ahí y me fui a trabajar al ámbito de las ONGs y me pidieron que escriba las historias de productores campesinos que hacían cosas maravillosas. He visto en la aridez del altiplano producir lo que vos querrás, ¿no? Con técnicas muy interesantes, ¿no? Carpitas, sistemas de riego, he visto en la cuenca ahí del Tiahuanaco una producción lechera increíble, las vaquitas de a 4 o 5 litros, encolchadas las vacas, ¿no? Pero ya les genera toda una industria que le permite vivir a mucha gente. Y bueno, yo iba escribiendo sobre todo eso, iba documentando, iba sistematizando para estas agencias de desarrollo que me contrataban. Yo un día me dicen, ya no queremos que escribas, queremos que le enseñes a la gente a escribir, que escriba la productora de leche, que escriba el campesino productor de quinoa, que escriba el dirigente sindical, que escriba la mujer líder. ¿Podés? Puedo, ¿no? Entonces, investigando, buscando, desarrollamos una metodología que le sirvió a todos, desde lo más elemental de cómo escribir un par, ahí partimos. Desde ese entonces, o digo, con la experiencia de ese entonces, eh, creo este taller de redacción que estoy facilitando, se llama Taller de Redacción para No Redactores, y empiezan a desfilar por acá de todos, de todo tipo de personas, ¿no? Profesores de ballet,
comerciantes, abogados, químicos, contadores, deportistas, una locura. Y cada uno va adaptando, aquí viene lo lindo, las herramientas a sus necesidades, ¿no? Increíble. Hay gente que ha logrado retomar viejos proyectos y ya ha publicado sus libros. Hay gente que ha logrado terminar tesis. Hay gente que se debate de una manera mucho más segura, mucho más este, convincente cuando debate en las redes sociales, ¿no? Porque han encontrado en la palabra, ¿no?, la herramienta para hacerlo. Eso es lo que está sucediendo en esta última etapa, ¿no?, de mi vida. Y otra vez sigo conectando los cables y, como te digo, descubro la relación de esto que estoy haciendo ahora con el bullying, ¿no? Para que los niños puedan, a través de la magia de las palabras, curar sus heridas. Creo que me desvié un poco de la última pregunta. No sé si me chipé demasiado, No, no, no querido está Uri. bien, de eso se trata esto, o sea, no, no te preocupes, querido Alfredo. Siempre yo traté de que esto sea una charla bien, bien tranquila y de ahí no hay problema de desviarnos un poquito, porque al final todo está ligado de una u otra forma. Exactamente. Pero sí, eh, a mí me ha pasado que justamente en eso de poder concentrar, sintetizar, ordenar las ideas y poder comunicarla, el poder ese interesante de expresar una emoción. Y yo recuerdo que de mis primeras experiencias haciendo eso fueron haciendo cartas, que es algo que ya, Ujú. ya no se hace comúnmente, cartas escritas, ¿no? Quizá emails. Pero al tener a mi padre en otro país por muchos años, al comienzo nos comunicábamos por carta, que tardaban 12, 15 días en llegar. Y entonces era interesante ese proceso, pero después vienen las cartas de amor. Y bueno, en la reescritura de las cartas de amor, que a mí me parece muy, muy, muy divertido, eh, eh, el ejercicio de reescribir, ¿no? Que es lo que a mí me parece fascinante y lo que a veces uno, cuando no sabe que existe esa herramienta, piensa que lo primero que uno escribe ya tiene que estar. Y el chiste para mí está en la reescritura, en el repensar, en el pulir la idea, ¿no? ¿Vos qué pensás de esa parte de la reescritura? Pero es fundamental, Uri querido. Yo trabajo justamente con mis estudiantes en esa lógica. Es decir, escribir no es nada, ¿no? Uno tiene que escribir porque es así, porque tiene que mandar una carta, porque tiene que presentar una tarea, un trabajo, porque uno tiene una, ¿no?, algo que siempre uno tiene algo que decir. Es reescribir el gran reto, ¿no? Y mi taller justamente eh, tiene ese pilar, ¿no? La edición del texto. En eso trabajamos muchísimo, en la revisión del estilo, ¿no? En no solamente ver signos de puntuación, de acentuación, la sintaxis, el evitar vicios de lenguaje y lo más importante, evitar caer en los sitios comunes, en los clichés, en las cosas ya dichas, en las cosas que ya se han acuñado, ¿no? Entonces, en una semana abordamos un abanico de temas de una manera que la gente realmente queda enganchada, ¿no? Y siguen escribiendo, les entregamos las herramientas, las técnicas, las normas, las reglas, pero lo hacemos de una manera bastante lúdica. Se basa mucho en el storytelling. Cada concepto viene precedido, ¿no?, de alguna anécdota, de alguna historia, de algo que le permita al estudiante eh, engancharlo con la realidad. No sé si me dejo entender. ¿Ya? No es que repetimos de memoria
los conceptos teóricos, ¿no? Por decir algo, por decir algo, toca hablar del punto y coma, por decir algo, ¿no? Cómo se aplica punto y coma. Antes de entrar a lo teórico, yo les cuento la historia de todas las personas que andan tatuadas por el mundo con su punto y coma. Hay una tribu urbana, hay una tribu de estas que vemos como los emos, como los punks, diferentes tribus. Entre esos hay unos que andan con sus puntos y comas tatuados en alguna parte del cuerpo. ¿Quiénes son estos puntos y comas? Pues resulta que son personas que han intentado quitarse la vida en algún momento, pero no lo hicieron. Intentaron ponerle punto final a sus existencias, pero no lo hicieron. Creyeron que tenían algo más que decir, algo Mm, más que hacer, algo más que entregar. ¿Qué tiene que ver eso con ortografía? Pues lo mismo. El punto y coma, ¿no? Es cuando queremos añadirle algo más de información a una idea que ya está completa, pero que no muere del todo, ¿no? Y de ahí ya vamos a abordar las normas de acentuación que tienen que ver con punto y coma. Entonces, en los talleres míos hago eso. Todos los conocimientos, todos los temas, los relaciono con aspectos de la vida para que la gente le encuentre sentido, para que la gente le encuentre vínculo, para que la gente encuentre, ¿no? Algo que no nos enseñaron en el colegio. ¿Para qué sirve? claro, totalmente. Oye, mi querido Alfredo, y a manera de ir terminando, bueno, primero agradecerte por haber aceptado esta invitación. Hay algo que siempre me intriga y me gustaría que me comentes, digamos, ¿no? En tu experiencia como escritor en todos estos años, si has elaborado alguna especie de tips para eh, que las personas, niños, jóvenes, adultos, empiecen a leer o se enamoren de a poco de la lectura. ¿Tenés algunos consejos que nos pudieras dar para como los que queremos leer, pero a veces no sabemos por dónde empezar, qué autores, qué tipo de libros, y a veces es tan abrumador y a veces también puedes perder el tiempo con libros incluso, ¿no? Entonces, Sí, 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 qué consejos nos podrías dar? excelente. Tengo un set, digamos, vamos a hablar de tips, ¿no? 3 tips básicos, ¿no? Primero, eh, si queremos estimular la lectura en nuestros hijos o en nosotros mismos, por supuesto tiene que haber libros en casa, ¿no? Entonces, hay que invertir en libritos, ¿ya? Eh, yo sé que la cuestión económica está tan difícil para todos, eh, pero durante muchos años, por ejemplo, nuestros niños han recibido un bono, ¿no? ¿Cuántos de esos niños invirtieron algo de ese bono, por lo menos en un cuento, en un librito, ¿no? Temo que muy pocos, tal vez, ¿no? Hay que invertir en libros, hay que gastar en libros. ¿Qué libros? Bueno, siempre es importante las recomendaciones, las referencias de otros lectores. Internet está, ahora tenemos los booktubers, ¿no? Que recomiendan libros, que hacen reseñas. Entonces, estar atento a eso. Por ejemplo, cuando yo deseo ver una serie de Netflix, ¿no? Busco entre mis amigos a ver qué están mirando, qué están comentando, qué serie más o menos o qué película está linda, ¿no? Y ya voy y la busco. Es bueno, importante buscar unas referencias, ¿no? Saber qué ha gustado, qué ha impactado para que yo también lea. Porque alzar por así nomás un libro al azar puede ser desastroso realmente, ¿no? Entonces, el primer tip es eh, invertir en libros, ir formando en casa una bibliotequita, aunque sea modesta, aunque sea pequeñita, pero cada vez que entre una platita de algún trabajito de algo, gastar en libros. ¿Qué libros? ¿No? Busco las referencias de quienes están leyendo, de los lectores, de gente que me dé alguna, eh, eso, alguna referencia, ¿no? De qué están leyendo. Eso es muy importante. Hay clubes de lectura, en fin, un montón de cosas, ¿no?
La segunda recomendación, y esto lo planteo para las familias, en la escuela ya el niño entra definido, ¿ya? Mientras más pronto en la familia encaremos estos temas, mejor. Entonces, lo segundo muy importante es el ejemplo. No puedo pretender yo que mis hijos lean si yo no leo. No puedo exigirles, ¿no? Lectura si yo no estoy con un libro permanentemente en casa, ¿no? Yo sé que los padres llegan a casa cansados, agotados, y lo primero que encienden es un programa deportivo, ¿no? Una serie, una narconovela, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que le estoy transmitiendo a mis hijos. Si yo llego y por lo menos tomo un librito, si yo leo el periódico el fin de semana, si yo obsequio libros, ¿no? Eso se va constituyendo en un estímulo muy poderoso, ¿ya? Eh, aquí viene también otro pequeño aporte. Si no tengo mucha competencia de lectura, si no tengo mucha trayectoria de lectura, empezaré también suave, ¿no? Leeré unos cuentos, leeré un libro pequeño. Esto es como ir al gimnasio. Ese que quiere, ¿no? Desarrollar músculos muy de golpe y va el primer día de gimnasio y levanta todo, ¿no? No vuelve al siguiente día, ¿no? Está reventado. Entonces pasa lo mismo con la lectura. Vamos aumentando gradualmente la carga. Entonces ya tenemos dos tips, ¿no? Uno, que hayan libros en casa. Siempre invitamos en libros. Dos, demos el ejemplo, ¿no? Es en la familia donde se definen estas cosas. Y tres, compartir lo leído. Esto otro es demasiado fuerte, ¿ya? ¿Qué leíste? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece este personaje? ¿Qué aprendiste? ¿Mm? ¿Cómo podés aplicar esto que leíste en tu vida? Compartir, conversar sobre lo que hemos leído es demasiado fuerte, demasiado importante, ¿no? A la hora de la mesa, en vez de hablar de los problemas políticos, de las elecciones, de la economía, ¿no? Es un momento fantástico para comentar algo sobre alguna lectura, sobre un artículo de opinión, sobre algo que hubiéramos leído. Y aquí viene una cosa muy importante, querido Uri, el padre que comparte, la mamá que comparte con su hijo este tipo de conversaciones, que comparten sobre lo que han leído, están construyendo de paso una relación padre-hijo, madre-hijo, padre-hija, madre-hija, demasiado fuerte. Ese niño, esa niña va a encontrar en el padre, ¿no? El amigo que está buscando. La complicidad lectora, ¿no? Va a ser posible que el niño entre en confianza para después hablar sobre los otros grandes temas de la vida. Vos me decías, tu mamá tuvo problemas para encarar el tema tuyo de la adolescencia, ¿no? Y lo resuelve con un libro, ¿no? Seguramente, seguramente, si yo tengo con mi hijo el hábito de charlar sobre las lecturas, va a ser muy fácil que también pueda hablar con mi hijo de los otros temas de la vida. Esos son los tips que puedo compartir, querido Uri, para que la gente en el hogar, en la familia, estimule el hábito de la lectura. Y reitero, es ahí. Ya en el colegio no es complementario. En el colegio ya nos dicen qué libros hay, qué clásicos, ¿no? Pero el arranque, el inicio está en el hogar. Oye, muchas gracias, querido Alfredo, y la verdad muy importante estos consejos que nos estás compartiendo. Me parecen la verdad que muy interesantes, muy válidos. Y bueno, por último me gustaría que nos pudieras compartir en dónde podemos encontrar tus libros. Oh, gracias. Bueno, ha ocurrido una desgracia, ¿no? Con el tema de la pandemia, se cerraron las librerías. No solamente que no atendieron, se cerraron, ¿no? Levi Libro cerró, Rayuela cerró, este, creo que queda Ateneo, hay otras librerías menores por ahí, pero están cerradas por la pandemia. Se, eh,
postergaron para el próximo año las ferias del libro. No hay ferias de libro. Y para terminar, no hay colegios funcionando, se suspendieron las clases, entonces tampoco hay actividades en los colegios, que generalmente era una cosa muy interesante, los autores visitábamos colegios. Entonces, ante esa situación, lo que estamos haciendo es trabajar de manera directa. Las personas que deseen adquirir mis libros, ¿no? Lo pueden hacer contactándome directamente. Yo los envío a cualquier parte del país donde son solicitados. Los libros de los autores bolivianos tienen además otra característica muy importante: no son caros. Nuestras obras son asequibles a la economía, al bolsillo de la familia boliviana. Están redactadas, están escritas con nuestro lenguaje, con nuestros referentes, con nuestro acento, con nuestras realidades. Es muy importante, ¿no? Y hay una diversidad de temas. Los temas que quieras desarrollar, los hemos escrito los autores bolivianos. Entonces, la relación ahorita es de manera directa, ¿no? Nos escriben, nos buscan, estamos en las redes sociales con nuestro nombre. Yo siempre, no tengo ningún problema, siempre comparto mi número de WhatsApp y tengo una página web, ¿no? Con mi nombre, Alfredo Rodríguez, autor. Ahí pueden ubicarme, tengo una sección con todas mis publicaciones y es fácil contactarme para que yo les envíe mi libro a cualquier parte del país. Oye, muchas gracias, querido Alfredo. Ahí en la descripción de este video, vamos a poner ahí abajito la dirección de la página web de Alfredo, como para que el que quiera pueda meterse a curiosear. Y nada, agradecerte de nuevo, querido Alfredo. La verdad, como te decía, hace tiempo que quería tener este tipo de conversación contigo y a veces no se dan los momentos ni los espacios, ¿no? Pero yo estaba buscando que este podcast sea eso, sea una excusa de poder charlar un poquito más largo a veces de lo que no se puede charlar en otras situaciones. Así que te agradezco por todo. No, el agradecido soy yo y quisiera despedirme con algo que yo mencioné al principio. Estoy trabajando el tema de la poesía costumbrista. Y quisiera leer un poema de cierre, querido Uri, con tu permiso, por Claro, claro, favor. claro. Viste que están apareciendo muchos animalitos con las patas quemadas, heridos, correteados por el fuego una vez más. Eh, el monte, la casa de los animalitos, se está perdiendo. Yo no sé, ya el año pasado debimos haber aprendido la lección, pero hemos vuelto a hacerlo y tengo miedo de que vuelva a ocurrir y cada vez sea irreversible todo este asunto de prenderle fuego a nuestro bosque. Yo quiero imaginar la casa de los animales linda, intacta, verde, plena, segura, feliz. Escribí este poema que se llama Los Juegos, ¿ya? Y dice así: al Pawichi del Hichi llegan los dueños del monte a jugar a la tuja, en choque, bolas y capuja. Una tropa de carachupas trepan al palo encebado y los manechis prueban suerte en la sortija. Los tordos revolotean alrededor de un trompo. Un michi se entretiene con un volantín lila. Las gallinas arman batallas de gallitos y espinas. Y enterrado hasta el coto, un pato se rifa la vida. Embolsado corren los pillos por la pampa, mientras dos jaguares ensayan la carretilla. Lampreadas salen de una tarasca dos antas, y a los mazotes se retan un hochi y una garrapatilla. Al final del día, el hichi duerme contento en su curichi. Muchas gracias. No, gracias a vos, querido Alfredo. La verdad que ha sido un año bien interesante, trágico, pero también poderoso en las cosas que ha generado de cambio. Y bueno, esperemos, la verdad que por lo menos yo siempre he sido positivo de esperar de que lo podemos hacer mejor, ¿no? Y nada, Claro que otra sí. vez gracias, querido Alfredo. Ya vamos a estar en contacto en algún momento otra vez. Te mando un abrazo.
Gracias, querido Uri. Estoy a las órdenes para cuando gustes. Gracias por la oportunidad. Te mando otro gran abrazo a vos también y a tu familia. Dale, viejo. A Que tus estés órdenes. bien. Bueno, y este fue un nuevo episodio de Lo Peor de lo Peor. Hoy tuvimos a Alfredo Rodríguez, escritor cruceño, boliviano, que nos compartió, la verdad, mucha sabiduría, muchas cosas muy interesantes que espero que les haya sido de su agrado. Así que ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle click a la campanita y nos vemos en otro episodio de Lo Peor de lo Peor.